¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Vamos a empezar nuestra clase de aritmética. Hoy día, la semana pasada ya habíamos visto lo que era divisibilidad, multiplicidad, y hoy día vamos a hablar de divisores, ¿no? Nosotros habíamos visto la semana pasada, buenos días con todos, habíamos visto que si A, por ejemplo, ¿no? Es divisible por B, era equivalente a decir A es múltiplo de B. Miren, ¿ah? Entonces, repito, si A es múltiplo de B, es equivalente a decir A es divisible por B. Ahora, si A es divisible por B, entonces B es un divisor de A. Ojo, ¿sí? ¿Se entiende, no? Si A es divisible por B, o sea, la división de A entre B es exacta, significa que B es un divisor de A. Entonces, ese concepto de divisor también es equivalente. A es divisible por B, B es divisor de A. Entonces nosotros vamos a clasificar a los números enteros a partir de la cantidad de divisores. Por ejemplo, cuando tiene solo dos divisores positivos, ¿cómo se le llama? A ver, recordando. Primo. Primos, claro, se le llaman números primos. Cuando tiene dos, exactamente dos. Y si, por ejemplo, los primeros números primos, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, 13, ¿no? 17, 19, 23, etcétera. Y cuando el número tiene más de dos divisores positivos, se le llamará número compuesto. Por ejemplo, el número 4. El número 4 tiene tres divisores, uno, 2 y 4. Ese es compuesto. El número 6 tiene cuatro divisores positivos, uno, 2, 3 y 6. También es compuesto. El número 8 tiene cuatro divisores positivos, uno, 2, 4 y el mismo 8. El número 9 tiene tres, ¿no? Uno, 3 y 9. Entonces, todos ellos ya son números compuestos. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, en el momento que yo estoy compartiendo pantalla, ahí no los estoy viendo, su chat no lo estoy viendo, entonces si desean pueden activar su audio y hacerme consulta. Igual, si escriben en el chat, yo de ratito en ratito regreso a ver si hay alguna consulta. A veces el internet se pone un poquito lento, entonces si es que estoy compartiendo pantalla y digamos me he congelado, no me están escuchando, inmediatamente me avisan, por favor. No te vayas a quedar callado. Vamos a ver si funciona con la cámara encendida. A veces se pone lento con la cámara encendida, entonces apago la cámara, no hay problema. Vamos a ver si funciona así. Ahí estoy compartiendo pantalla. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí estamos compartiendo pantalla. Dice números primos. Estamos ya en la semana 6. Números primos y también teorema fundamental de aritmética. Entonces, un número primo dice es aquel que tiene exactamente dos divisores positivos. Ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, etcétera. Un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores positivos. Por ejemplo, el 4, el 6, el 8, el 10, el 9, ¿no? ¿De acuerdo? Y hay un número que no tiene, que no encaja en ninguna de estas dos definiciones, que sería el número uno. El número uno solo tiene un divisor positivo. Entonces, el uno no es primo y tampoco es compuesto. El uno es diferente, la unidad es diferente. Por ejemplo, si nosotros analizamos los divisores de 12, el número 12 tiene por divisores a uno, a 2, a 3, a 6 y el mismo 2. Estamos hablando de 6 divisores en total. De esos divisores, por ejemplo, el 2 y el 3 se le llamarán divisores primos. Al 4, 6 y 12 se le llamará sus divisores compuestos. Si nosotros juntamos a los divisores primos con la unidad, a eso le llamamos divisores simples. ¿Sí? Y bueno, también podemos, así como nosotros tenemos subconjunto propio, por ejemplo, ¿qué cosa es un subconjunto propio? Un subconjunto que no era el mismo conjunto. Divisores propios son los divisores que no son el mismo número. O sea, si el número tiene 6 divisores, pues tiene 5 divisores propios, sin contar al mismo número 12. Entonces nosotros podemos ver la cantidad de divisores de varias maneras. Una manera de ver la cantidad de divisores sería como la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos más la unidad. Esa sería una manera. Primos más compuestos más la unidad que no encaja en ninguno de ellos. Otra manera sería simplemente simples más compuestos. Ese también sería. ¿De acuerdo? Otra manera, cantidad de divisores, sería los divisores propios más uno. Ese también sería otra manera. Entonces nosotros, ¿sí? Los simples son los primos más uno y la cantidad de divisores, divisores propios más la unidad. Hasta acá lo dejo un instante para que deseen tomar captura y también si tienen alguna consulta me avisan, por favor. A ver,
No sé si hasta acá hay alguna consulta. Pero no me he congelado, ¿no? Sí me están escuchando. Un alma caritativa que me diga que sí para con confianza continuar. Sí, profe, todo Ah, bien. ya, muy bien, muchas gracias. Mucho silencio ya, ¿no? Muy bien. Pasamos al siguiente. Hoy ya tenemos rival, ¿no? Australia, ¿no? El lunes, ¿no? Va a estar interesante. A la 1 empieza y la clase de la pre, 1:05 termina. Esos 5 minutos quisiera saber qué alumnos están atentos a la clase. Bueno, continuamos. ¿Qué no dice el teorema fundamental de aritmética? Ojo, fundamental, es algo importante, ¿no? Si no dice fundamental, no dice todo número entero mayor a la unidad, se puede escribir como el producto de sus divisores primos. Todo número entero. Por ejemplo, si yo tuviera el número 72, sus divisores primos son 2 y 3. Entonces, todo número entero se puede escribir como el producto de sus divisores primos elevado a exponentes enteros positivos. ¿Cuáles serían? El 3 y el 2, por ejemplo. 8 por 9 de forma única, ¿de acuerdo? De forma única, salvo el orden de los factores. O sea, un número no tiene dos formas de representarlo. Por ejemplo, si yo escribo 3 al cuadrado, 2 al cubo, es lo mismo. Por eso le decía, el teorema no dice todo número entero mayor a la unidad, se puede escribir de forma única como el producto de sus divisores primos elevado, primos diferentes, ¿no? Elevado a exponentes enteros positivos, salvo el orden de los factores. Esa sería la única diferencia. Cuando nosotros representamos a un número de esta forma, decimos que el número está en forma canónica o descompuesto canónicamente. Es lo mismo. Esa descomposición canónica es única. La única posibilidad es que cambies el orden de los factores, pero de ahí no cambia los exponentes, no cambian los números primos, ¿sí? Esos números primos tienen que ser primos diferentes, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, por ejemplo, acá nos dice, si tenemos el número 12 que acabamos de ver, 12 es 2 al cuadrado por 3 a la 1. Esa sería su forma canónica. Si yo tengo el número 693, sería 3 al cuadrado, 7 a la 1 y 11 a la 1. Entonces, a ver, un momentito, analizamos ahí. ¿Los números 3, 7 y 11 son primos? Sí. 13 es primo, 7 es primo y 11 también primo. Muy bien. ¿Los exponentes son enteros positivos? Sí. Entonces, este número está en forma canónica. Este número, 80, 2 a la cuarta, 7 a la cero y 5 a la 1. ¿Qué es lo que sucede? Si yo multiplico todos ellos, efectivamente me da 80. Sí, me da 80. Pero ahí tenemos un inconveniente. No está en forma canónica. ¿Por qué? Por el 7 a la cero. Profe, pero lo desaparece. Muy bien. Una vez que lo desaparecemos, porque 7 a la cero es 1, ahí sí estaría en forma canónica. Así como está, no está en forma canónica por ese 7 a la cero. Y si yo tengo, por ejemplo, el número 144 sí es igual, ojo, 144 sí es igual a todo ese producto. 2 al cubo por 3 al cuadrado por 2 a la 1. Ese sí es 144, pero el número no está en forma canónica. ¿Por qué? Porque aparece dos números primos que son iguales. Yo tengo un 2 al cubo y por otro lado tengo un 2 al 1. Entonces, acá la representación canónica requiere de números primos diferentes, nos dice. Entonces, yo lo que tendría que hacer es agrupar en una sola potencia de 2. Sería 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Ese ya sería forma canónica. Así como está, no está en forma canónica. Y entonces uno puede decir, por eso, pero qué exquisito, profe, ¿ah? ¿Por qué tiene que estar en forma canónica? Lo que pasa es que ahí, cuando está en forma canónica, se cumplen muchas propiedades. Por eso es importante saber representar en forma canónica. Este último numerito, por ejemplo, no está en forma canónica. Pero de repente, si nosotros lo escribimos al mismo 144 como 2 a la cuarta por 3 al cuadrado, ahí sí estaría en forma canónica. ¿Sí? Entonces, para ver las siguientes propiedades, necesitamos que el número esté en forma canónica. ¿Sí? A ver, hasta aquí, lo dejo un instante, de repente quien toma captura o preguntar. ¿No? Ya, continuamos entonces, ¿ya?
Muy bien. Entonces, ¿cómo calculo la cantidad de divisores de un número? Mire, primero el número tiene que estar en forma canónica. Y si está en forma canónica, ahí P sub 1, P sub 2, P sub 3 son divisores primos y alfa sub 1, alfa sub 2, así hasta alfa sub n son sus exponentes. Para la cantidad de divisores, lo único que hago es multiplico sus exponentes, pero aumentados en una unidad. Nada más. Multiplico exponente. Por ejemplo, si el exponente es alfa 1 más uno. Si el exponente es alfa sub 2 más uno. Si el exponente es alfa sub 3 más uno. Cuando yo multiplique todos los exponentes, me van a disculpar que hay bulla. Creo que mi vecina se están peleando, pero no sé. No sé qué. A veces, a veces uno está aburrido, hace frío. ¿Qué tal? Nos peleamos un poquito. Supongo, ¿no? Ahí escucho un montón de bulla. Parece pelea de vecinos. Y la gana de ir a chismear, ¿no? Pero no, yo estoy en clase, así que me quedo con ustedes. Muy bien, entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el número 144, su forma canónica es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Esa es la forma canónica, ¿sí? Muy bien, entonces si nosotros queremos cantidad de divisores, lo único que haría sería multiplicar estos exponentes, pero aumentados en uno. O sea, para cantidad de divisores digo, si el exponente es 4, 5. Si el exponente es 2, 3. 5 por 3, 15. O sea, 144 tiene 15 divisores. Por eso es necesario que el número esté en forma canónica. Si yo lo hubiera escrito así, 2 al cubo, 3 al cuadrado y 2 a la 1, y aplico la forma, no me va a salir 15. Por eso decía, tiene que estar en forma canónica. Bien escrito en forma canónica. ¿Sí? Muy bien. 512, 2 a la 9. Entonces, lo único que hago al exponente, bueno, no le voy a multiplicar con nadie, porque solo hay un exponente, le aumento 1, nos haría 10. Significa que 512 tiene 10 divisores. El número 792, 3 al cuadrado, 2 al cubo y 11 a la 1. A ver, 3, 2 y 11 son números primos. 2, 3 y 1, los exponentes, son números enteros positivos. Entonces, el número está en forma canónica. Si yo quiero cantidad de visores, lo único que hago es multiplicar estos exponentes, pero aumentados en una unidad. Sería 3 por 4 por 2. ¿Sí? Ahí está. No, ahí está. No haría 24. Voy a dejarlo ahí un instante. De repente quieren tomar captura, pueden hacer preguntas. Después de este instante, voy a ir a ver el chat. ¿Cómo vamos en el chat? De repente hay consultas y no lo he escuchado. O de repente ya me congelé. Yo estoy hablando, hablando y nadie me está escuchando. No, yo creo que sí me están escuchando. Ya, vamos a ver el chat, por si acaso voy a dejar de compartir un momento, ¿ya? Ah, ya, no había consulta. Muy bien, sigamos. ¿Mm? Estaba difícil hoy entrar a la plataforma, no sé si a usted le ha pasado, estaba bien lento, no, la verdad que no. ¿Les pasó a ustedes también? Sí, profe, ¿puede poner la diapositiva un momento? Claro que sí, ahí lo voy a poner, ¿ya? De nuevo, voy a compartir de nuevo pantalla. Ahí está, ya. Y también cuando el número está en forma canónica, se cumplen que podemos calcular la suma de los divisores positivos y también el producto de los divisores positivos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, suma de divisores. Por ejemplo, yo tengo el número en forma canónica. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Por ejemplo, tomo el primer número primo. El primer número primo da P sub 1. A ese número primo, a su exponente le aumento una unidad, le resto 1 y luego sobre el número primo menos 1. Lo mismo hago con el siguiente, al número primo, ahí está, a su exponente le aumento una unidad, menos 1 sobre el número primo menos 1 y así con cuantos números primos tengamos en la conversión canónica. Esto es importante, ojo, que puede parecer una fórmula un poco complicada, pero por ejemplo, acá un ejemplo sencillo,
Digamos, la forma canónica del número 72, lo hemos visto hace un momento, es 2 al cubo, 3 al cuadrado. ¿Sí? Esa es su forma canónica. Sus divisores primos, ¿cuáles serían en 72? Sería 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 y el mismo 72. Tiene 12 en total, pero no tienen una ley de formación que nos permita sumarlo con alguna fórmula, ¿no? Entonces nosotros recurrimos a esta formulita de suma de divisores. Sería así, a ver, miren cómo voy a trabajar yo. Sería así, suma de divisores del número 72. Tomo el número 2, ya. A su exponente, que es 3, le aumento una unidad. Entonces ya sería 2 a la cuarta menos 1 sobre 2 menos 1 por. Tomo el siguiente número primo 3. Su exponente era 2. Le aumento 1. 3 al cubo menos 1 sobre el número primo menos 1. Este planteamiento es el que nos conduce a la suma de todos los divisores. En el primer caso, 2 a la cuarta, 16 menos 1, 15. Entre 1, 15. Y el otro viene a ser 27 menos 1, 26. Y entre 2 sería 13. Y 15 por 13 nos da 195. ¿De acuerdo? Entonces, parecía complicado, ¿no? Pero por los índices, pues, ¿no? Pero cuando tú ya lo aplicas, vas a ver que es algo que no es complicado, ¿sí? Vamos a ver más ejemplos. Ahí voy a borrar esto para poner otros ejemplos. 144 es 2 a la cuarta, 3 al cuadrado, por ejemplo. Entonces, nuevamente, al exponente, el exponente es 2, le aumento una unidad, menos 1 sobre el número primo menos 1. Luego paso al siguiente, nuevamente. Al exponente 2 le aumento una unidad, menos 1 sobre el número primo menos 1. El primero me daría 32 menos 1, 31. El otro me daría 27 menos 1, 26, entre 2, 13. 31 por ese es 403. Otro ejemplo, 360. 2 al cubo, 3 al cuadrado, 5 a la 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para 2 al cubo escribiría 2 a la cuarta menos 1 sobre 2 menos 1. Para 3 al cuadrado escribiría 3 al cubo menos 1 sobre 3 menos 1 y lo mismo para 5 a la 1. 5 al cuadrado menos 1 sobre 5 menos 1. El primero me daría 15, el segundo me daría 13 y el tercero me da, sería 25 menos 1, 24 entre 4, 6 nos daría el tercero. Todo multiplicado me da 1170. Ese sería el producto, perdón, esta sería la suma de todos los divisores. Como no tienen una ley de formación, entonces aplicamos esta fórmula que sería el único camino. Bueno, el otro camino sería ir sumando todos los números, ¿no? Más complicado. Muy bien, lo dejo ahí, de repente quieres tomarle captura. Y puedes escribir en el chat, ¿ah? O activar tu micrófono y hacer consultas también. A ver, voy a dejar de compartir entonces, vamos a ver. Creo que había alguien que había escrito en el chat. Ah, ya. Muy bien. Voy a volver entonces a compartir. Ujú, ahí está. Voy a compartir pantalla nuevamente. Entonces, si en algún momento me congelo, ustedes me avisan, por favor. Ahí estoy compartiendo nuevamente. Esto ya vimos, vamos a pasar al siguiente. Y el siguiente viene a ser producto de divisores. ¿Sí? Entonces, el producto de divisores también tiene esta formulita. Sería raíz cuadrada del número elevado a la cantidad de sus divisores. Ahora, eso también, otra manera de escribir lo mismo, ¿no? Otra manera sería el mismo número elevado a la cantidad de divisores sobre 2, también podría ser. Por ejemplo, cuando nosotros hemos visto el número 72, que era 2 al cubo por 3 al cuadrado, entonces la cantidad de divisores, como es 3, 4, como es 2, 3, 12 divisores tiene 72. Si nosotros queremos saber el producto de divisores, sería el mismo 72 elevado a la cantidad de divisores que 12 sobre, sobre 2. O sea, me daría 72 elevado a la sexta potencia. ¿Sí? Obviamente no vamos a desarrollar eso, ¿no? Lo dejamos así indicado. Pero acá, por ejemplo, el número 144 es 2 a la cuarta, 3 al cuadrado. Entonces sería cantidad de divisores, es lo primero que necesito, sería 15, sería la cantidad de divisores.
Y ahora sería raíz cuadrada de 144 elevado a la 15. Ahí está. Pero la raíz cuadrada le podemos sacar a 144, me daría 12 a la 15. Ese sería el producto de divisores. Siguiente, el número 360, ya teníamos la forma canónica, ahí está la forma canónica. Necesito cantidad de divisores. Multiplico exponentes aumentados en 1, sería 4 por 3 por 2. Eso nos daría 24 divisores. Para el producto sería raíz cuadrada de 360 elevado a 24, pero esa raíz afecta al exponente. Sería 360 elevado a la 12. Ahí está. ¿Sí? Muy bien, estas son las únicas fórmulas que vamos a estudiar el día de hoy, pero sí nos toca ver todavía, eh, vamos a ver ejemplos de aplicación. A ver, alguna consulta. Pueden activar su micrófono, ¿no? Si tienen alguna consulta. Ya, continuamos entonces. Vamos a ver ejemplo. Por ejemplo, si nos dice, calcule la cantidad de divisores múltiplo de 2 del número 24. Cuando me dice múltiplo de 2, un número es múltiplo de 2 cuando es 2 por algo. Entonces, la técnica es separar un 2. Si te pide múltiplo de 2, separas un 2. 24 lo puedes escribir así. 2 por 2 al cuadrado por 3. Claro, 2 al cuadrado por 3 es 12 por 2, 24. Cuando estamos separando el 2, entonces ya el número es múltiplo de 2 porque vamos a multiplicarle por el 2 que está afuera. Pero le trabajo la fórmula de cantidad de divisores solamente a lo que nos queda dentro. ¿Sí? Entonces, de lo que nos queda dentro, los exponentes son 2 y 1. Exponentes, entonces son 2 y 1. Entonces, ¿cuál es la cantidad de divisores de lo que está dentro? Al exponente 2 le aumento 1, 3, al exponente 1 le aumento 1, 2, me quedaría 3 por 2, 6. Esa cantidad 6 es la cantidad de divisores múltiplo de 2. Entonces, si yo quiero múltiplo de 2, separo el 2 y trabajo con lo que está dentro del paréntesis. Si yo quisiera, por ejemplo, bueno, ¿cuáles son estos divisores múltiplo de 2? Sería el 2, el 4, el 6, el 8, el 12 y el mismo 16. Ahí están los 6. Si yo quisiera, por ejemplo, cantidad de divisores que sean múltiplo de 4, entonces separo un 4. Si yo separo un 4, de 24 entre 4 me quedaría 6. Ese 6 es 2 a la 1 por 3 a la 1, así nomás. Y lo único que tendría que hacer es aplicar la misma fórmula, pero a lo que está en paréntesis. ¿Quiénes son los exponentes? Los exponentes son 1 y 1. Multiplico exponentes, pero sumándole 1. Sería 2 por 2, 4. Entonces tiene 4 divisores múltiplos de 4. Ahí está. ¿No? ¿Cuáles serían? A ver, estamos hablando del número 24, ¿ah? Sería el 4, el 8, el 12 y el mismo 24. Ahí estaría. Entonces, cuando me dijera múltiplo de 6, separo un 6. Como 24 es 6 por 4, si separo un 6, me quedaría solamente el 4. A ese único que nos está quedando, que es 2 al cuadrado, a su exponente 2, le aumentamos 1 y nos daría 3. Entonces tiene 3 divisores múltiplos de 6, ¿no? El 6, el 12 y el 24. Muy bien, lo dejo ahí un instante, de repente quieren tomarle captura o también de repente quieren hacer alguna pregunta. Ahorita voy a pasar a leer al chat. Hasta ahí, ¿alguna consulta? Chicos, ¿se está entendiendo? ¿Vamos bien? ¿Me preocupo? Todo claro, profesor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a ver ahora combinar esto. Miren, miren, quiero que presten mucha atención acá. Miren, por ejemplo, no dice así, puede venir así. Dice, estos son los datos que hemos sacado en la página anterior. Tiene 6 divisores múltiplo de 2, tiene 4 divisores múltiplo de 4 y tiene 3 divisores múltiplo de 6. Miren, por ejemplo, que me dijera cantidad de divisores múltiplo de 2, pero no de 3. Ojo, esto es importante, estos son problemas clásicos. Múltiplo, pero no de 3. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Uno dice, ya, múltiplo, pero no de 3. Entonces, como ya tenemos múltiplo de 2,
y ya tenemos múltiplo de 3, entonces lo que hacen, cantidad de divisores múltiplos, le resta la cantidad de divisores múltiplo de 3. Eso es lo que haría. ¿Cuántos múltiplos de 2? Hay 6. ¿Cuántos múltiplos de 3? Hay 3. De 3, pero no hemos sacado múltiplo de 3. Ya, bueno, sacaríamos un múltiplo de 3 y restamos. Ojo, pero ¿qué es lo que pasa? Hay que tener cuidado acá. Cuando me dice múltiplo de 2, pero no de 3, lo puedo ver en términos de conjuntos. En términos de conjuntos, los múltiplos de 2, pero no de 3 son esta zona que estoy sombreando. Eso es lo que nos piden. Entonces la pregunta es, ¿a los múltiplos de 2 le tengo que quitar todos los múltiplos de 3 o solo le quito la intersección? Para que me quede la zona sombreada amarillo, a el conjunto múltiplo de 2 le quitamos solo la intersección. Y la intersección, como es múltiplo de 2 y de 3, es múltiplo de 6. Entonces, ¿cómo consigo esta cantidad de divisores múltiplos, pero no de 3? Sería cantidad de divisores múltiplos menos la cantidad de divisores múltiplos de 6. Esa sería la operación. ¿Cuántos múltiplos de 2 hay? Hay 6. ¿Cuántos múltiplos de 6? Hay 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces la diferencia sería 3. Hay 3 divisores que siendo múltiplo de 2 no son múltiplo de 3. ¿Cuáles serían? El 1. No, el 1 no es múltiplo de 2. El 2. El 2, el 6 no puedo decir. El 8, por ejemplo. El 4. Está 2, 4 y 8. Son múltiplos de 2, pero no de 3. ¿Sí? Ahora, ¿es la única manera? No, porque cuando me dice, por ejemplo, que sea múltiplo, pero no de 3, entonces el número 24, por ejemplo, el número 24, yo lo puedo escribir así, ¿no? Como me dice múltiplo de 2, separo un 2, me quedaría 2 al cuadrado por 3. Como me dice múltiplo de 2, pero no de 3, entonces separo el 3. Ahí está, separé el 3. Y lo único que hago al exponente 2, le subo, ¿no? Le aumento una unidad, sería 2 más 1 y me daría 3. Esos son los 3 divisores que son múltiplo de 2, pero no de 3. Esta sería entonces la otra manera. ¿Sí? No considero ningún 3. Solamente lo que, como dice que no sea múltiplo de 3, no puede estar ningún 3. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasaría si en vez de 3 a la 1 hubiera sido un 3 al cuadrado, 3 a la cuarta, a la quinta? Igual, no podría estar ahí ningún 3, porque no dice que sea múltiplo de 2, pero no de 3. Muy bien, a ver, ese sería un caso, un toque, de repente quieren preguntar algo acá. Ya, entonces sigamos. Si me queda, por ejemplo, cantidad de divisores múltiplos, pero no de 4, ojo, múltiplos, pero no de 4, yo no lo puedo graficar como en el caso anterior, porque en el caso anterior se intersectaban múltiplos y múltiplos de 3. En cambio, cuando hablamos de múltiplos y de 4, hay una relación de inclusión. Todos los múltiplos de 4 son múltiplos de 2. Entonces, el conjunto de múltiplos de 4 es más pequeño, está incluido en el conjunto de múltiplos de 2. Cuando me piden que sea múltiplo de 2, pero no de 4, me están pidiendo que encuentre esta zona amarilla. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, ahora sí, tendría que ser a los múltiplos de 2, le quito lo del medio, ¿sí? Que son múltiplos de 4. Ahora sí. Y ya tenemos, ¿no? ¿Cuántos múltiplos de 2? Había 6. ¿Cuántos múltiplos de 4? Había 4. Entonces nos quedaría solamente 2. Hay dos divisores que siendo múltiplo de 2, no son múltiplo de 4, ¿no? Dos divisores del número 24. ¿De acuerdo? Siendo múltiplo de 2, entonces no son múltiplos. Por ejemplo, el mismo 2 y el número 6. Ahí está. Ahora, otra manera, sí, por ejemplo, para que sea múltiplo, separé un 2. Para que no sea múltiplo de 4, ya no considero a ningún otro 2. Entonces, todo lo que sea 2, lo separo. Entonces, solamente considero lo que nos quedó, el 1, lo aumentamos 1 y nos haría 2. Perdón. Ahí. Nos falta ver un poquitito nomás. La última página ya terminamos la explicación.
pero ay, lo pasé de nuevo. Ahí está. A ver, lo dejo un instante, depende de quién toma captura o tienen consultas. Pregunten, por favor. Pregúntame, pregúntame, ¿no? Como decía el burrito Shrek. A ver, voy a ver el chat. Voy a dejar de compartir un momento. De repente en el chat si hay algo. No hay nada. Ya, o sí. No, no, no hay nada. Regresamos inmediatamente. Entonces, listo. Cuando nos dicen números cuadrado perfecto, ya hemos visto la clase pasada, los números cuadrados perfectos son 1, 4, 9, 16, 25, son todos los números que tienen la forma de algo al cuadrado. Entonces, si yo quiero saber cantidad de divisores cuadrado perfecto, le tengo que dar forma de números al cuadrado. Por ejemplo, en vez de escribir 2 a la 8, yo podría escribir 2 al cuadrado elevado a la cuarta. Entonces, los que me generan cuadrado perfecto son los números cuadrados perfectos. Este 2 al cuadrado es número cuadrado perfecto. Y entonces trabajo con su exponente. Si el exponente es 4, 4 más 1. ¿De acuerdo? Ahora, si me hubieran pedido cubo perfecto, entonces tendría que ser algo elevado al cubo. Si me hubieran pedido cubo perfecto, pero el cubo perfecto, por ejemplo, los que nos generan serían los números cubo perfecto. Si yo tengo 2 al cubo, pero yo tenía 2 a la 8, este tendría que ser a lo más al cuadrado y me estaría sobrando un 2 al cuadrado. Ese 2 al cuadrado, como no es divisor cúbico, no genera ningún número cubo perfecto y solamente trabajaría con ese exponente 2. Multiplico los exponentes, pero aumentados en una unidad. Es lo que tendríamos que hacer. Entonces, cuando dice cuadrado perfecto, todo le damos forma de 2, potencia de 2. 2 al cuadrado a la cuarta, 3 al cuadrado al cubo, para el 3 a la 6, y para el 7 al cubo, nota que yo he separado un 7, pues no me va a dar exacto. Separé un 7 y ese 7 al cuadrado estaría elevado a la 1. ¿Por qué lo dejamos así elevado a la 1? Porque para calcular la cantidad de divisores cuadrado perfecto, tengo que multiplicar estos exponentes, pero aumentados en una unidad. O sea, sería 5 por 4 por 2, ¿sí? Y entonces nos estaría dando 40. Tiene 40 divisores cuadrado perfecto. Por ejemplo, si yo dijera el número 72, por ejemplo, si yo dijera el número 72, 72 lo escribiría así: 2 al cuadrado a la 1 por 2 y por 3 al cuadrado a la 1. Entonces, acá multiplico los exponentes, pero aumentados en una unidad. Entonces, ¿quién es el exponente? El primero que es 1, escribiría 2, el otro que es 1, escribiría 2, y el número 72 tiene 4 divisores cuadrado perfecto. ¿Cuáles serían? Bueno, sería el 1 siempre, ¿ah? El 1, el 4, el 9 y el 36. Ahí estaría. 1, 4, 9 y 36, por ejemplo. Ahora, si me hubieran pedido divisores cúbicos, entonces yo el mismo número 72, ¿no? Divisores cúbicos, lo hubiera escrito así: 2 al cubo a la 1 por 3 al cuadrado. El 3 al cuadrado no genera nada. El único que generaría sería este exponente 1. Si el exponente es 1, 1 más 1, 2. O sea, significaría que tiene dos divisores cúbicos. A ver, en 972 divisores cúbicos, el 1, pues 1 al cubo, y el 8. Esos serían los dos únicos. Entonces, con el mismo número que habíamos visto aquí al inicio, ahora si yo quiero cantidad de divisores cúbicos, entonces le doy forma. Solamente le tengo que dar forma. ¿De acuerdo? En vez de 2 a la 8, escribo 2 al cubo, ¿no? Al cuadrado. Por 2 al cuadrado. 3 al cubo al cuadrado y 7 al cubo a la 1. Entonces multiplico los exponentes, pero aumentados en una unidad. No haría 18. Tiene 18 divisores cúbicos. Muy bien, vamos a terminar la explicación. Ahora, lo último que nos faltaría ver, y en algunos casos lo vamos a usar hoy día, viene a ser la descomposición de un factorial. De repente, en un problema necesitamos saber cuántos divisores tiene factorial de 10, cuántos divisores tiene factorial de 15. El factorial es el producto de todos los números, ¿no?
Por ejemplo, factorial de 10 sería el producto de todos los números hasta 10. Factorial de 15 el producto de todos los números hasta 15. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, factorial de 12, ahí está, es el producto de todos los números hasta el número 12. 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles serían sus divisores primos? Sus divisores primos serían 2, 3, 5, 7 y 11. Hay 5 divisores primos. Su forma canónica sería el producto de esos divisores primos, 2, 3, 5, 7 y 11, elevado a exponentes enteros positivos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que vamos a determinar? O sea, lo que les estoy diciendo aquí es que el número factorial de 12 es 2, acá hay un 3, acá hay un 5, hay un 7 y también hay un 1. ¿Qué es lo que nos falta hallar? Nos falta hallar los exponentes. El exponente de 2, el exponente de 3, el exponente de 5, el exponente de 7 y el último es de 11. ¿Ah? Me salió solamente uno. Es 11. Acá está. Entonces, en factorial de 12, ¿cuántos 11 hay? Hay uno solo, entonces sería 11 a la 1. Ahí está. ¿Cuántos 7 hay en factorial de 12? Solo hay uno. Entonces también sería 7 a la 1. ¿Cuántos 5 hay? Hay dos. Uno está acá en 5 y el otro está en 10. Entonces, como hay dos, ahí ponemos 5 al cuadrado. Si yo quisiéramos saber cuántos 3 hay, vamos a ver cuántos 3. ¿Qué hice acá? Ya, ahora sí. Si yo quisiera saber cuántos 3 hay, digo, acá hay uno, acá hay otro, van dos. Acá hay otros dos, ahí van cuatro. Acá había uno, acá había uno, acá había dos, y acá hay dos, uno más. O sea, nosotros tendríamos en total cinco, 3 a la 5. Pero ya contar la cantidad de dos, cuando el número es más pequeño, ya hay mayor cantidad. Entonces ya no es tan fácil. Entonces, un método práctico sería divisiones sucesivas. Si yo quiero saber cuántos números 2 hay en factorial de 12, divido el 12 entre 2, lo divido el resultado entre 2, tantas veces como sea posible, y luego sumo los cocientes. Por ejemplo, 2 entre 2 me da 6, entre 2 me da 3, entre 2 me da 1. No me interesa el residuo, solamente cociente. Sumo los cocientes, 6 más 3 más 1 nos daría 10. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos 2 hay? Hay 10 número 2. Por eso que ahí nosotros le pondríamos 2 a la 10. Ahí está, 2 a la 10. Si yo quiero saber cuántos 3 hay, aunque ya hemos calculado que vale 5, entonces divido 12 entre 3. Si yo divido entre 3 me da 4. Ese 4 lo vuelvo a dividir entre 3, me da 1. Sumo cocientes 5. Ya sabíamos que había solo 5. Yo divido ahora entre 5. ¿Sí? Entonces, cuando yo divido entre 5, me va a dar a 2. Y ya no puedo seguir dividiendo. Por eso que el exponente de 5 es simplemente 2. Cuando yo divido entre 7, me va a dar 1. Cuando yo divido entre 11, también me da 1. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tenemos nuestra forma canónica del número factorial de 12. Lo mismo sería si yo quisiera factorial de 10, factorial de 11, factorial de 15, la misma operación, divisiones sucesivas. Muy bien, lo dejo ahí, de repente quieres tomar captura, ya no hay más nada de teoría y ahora sí vamos a empezar a desarrollar los ejercicios, pero primero puedes hacer consultas. Si hay en el chat, me avisan por favor si hay alguna consulta en el chat. Chicos, están ahí, ¿no? Todavía están ahí. Todo claro, profesor. Muy bien. Listo. Entonces vamos a ver el primer problema. Dice, en una conversación entre... A ver, un momentito.
Dice, en una conversación entre Abel y Hugo, envasadores de vino, ellos afirman lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que afirman ellos? Dice así. Hugo le dice, solo posee un tonel lleno de vino, cuya capacidad en litros es equivalente a la suma de todos los números compuestos que se escriben con tres cifras en el sistema ternario. Sistema ternario es base 3. ¿Cuántos números se escriben con tres cifras en el sistema ternario? Entonces nosotros lo podemos ver así. Como no dice número de tres cifras en el sistema ternario, estamos suponiendo que el número es ABC en base 3. Si el número tiene tres cifras, es mayor o igual a 100 y menor a 1000. Ojo, siempre un número que tenga tres cifras está entre 100 y 1000 en la misma base. Ahora, ese 100 en base 3, aplicando descomposición polinómica por 1, 3, 3 al cuadrado, nos haría 3 al cuadrado. Y el 1000 sería 3 al cubo. ¿Ahí está? Entonces, el número n está entre 3 al cuadrado y 3 al cubo. O sea, desde el número 9 sería mayor o igual a 9 y sería menor a 27. ¿De acuerdo? Entonces, del 9 al 27 nos piden la suma de los números compuestos. Yo lo que voy a hacer es sumar todos del 9 a 27, no, porque es menor a 27, sería el 9 al 26. Ahí está. Esa es la suma de todos, ¿ah? Primos y compuestos. Y le resto los primos. Otra vez, ¿qué hice? Ya. Esa es la suma de todos, le resto los primos. Entonces, si yo le resto los primos del 9 al 26, que serían 11, 13, 17, 19, 23, la diferencia sería la suma de los compuestos. Miren cómo estoy haciendo suma de compuestos. Primero calculo la suma de todos y de resto la suma de los primos. Es más fácil así. Entonces nos haría 315 menos 83, 232. Esta es la cantidad del tonel de vino, ¿no? El tonel lleno, ¿no? De que posee Hugo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver a lo que dice Abel. Abel dice que posee solo 5 toneles llenos de vino, cuyas capacidades en litros coincide con los 5 menores números primos de tres cifras. Ojo, números primos de tres cifras, los 5 primeros. ¿De acuerdo? Entonces nosotros necesitamos saber cuáles son estos primeros números primos de tres cifras. Necesitamos saberlo. A ver, para que un número sea primo, tendría que ser impar. O sea, ningún par ya sería primo. Entonces, los primeros impares, mira, voy a anotar los primeros. Impares, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, etcétera. Por ejemplo, ahí. ¿Sí? Un momentito lo dejamos ahí. Para que el número sea primo, una técnica sería considera probar solamente con los números primos menores a su raíz cuadrada. Si a cualquiera de estos números nosotros le sacamos la raíz cuadrada, no va a salir 10, algo. Para cualquier número que esté entre 100 y 121, su raíz cuadrada es 10, algo. Entonces, ¿cuáles son los números primos menores a esa raíz cuadrada? El 2, el 5, el 7, no, el 3 me faltó, ¿no? El 2, el 3, 5 y 7. Nada más. Entonces, si estos numeritos no son sus divisores, entonces el número es un número primo. Repito, lo que tenemos que hacer es solamente para saber si son primos, probar con los números primos menores a su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de estos numeritos está entre 10 y 11, 10, algo. Por eso que los únicos números primos con los que voy a probar con 2, 3, 5 y 7. El 2 ya no, pues, porque hemos descartado los pares. El 2 ya no. Un número es múltiplo de 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces ahí descarto el 105, ¿no? Descarto el 111, por eso suma de cifras múltiplo de 3. Ya descarté estos valores, ¿de acuerdo? Entonces ya me olvidé de 3. Un número es múltiplo de 5 cuando termina en 5, el 105. Es el único que ya descarté el 5. Y lo que nos faltaría sería el 7. Por ejemplo, si nosotros multiplicamos 14 por 7 nos da 98. 98 es múltiplo de 7. Entonces, luego de 98, el siguiente, como van de 7 en 7, sería 105. El siguiente sería 112, de 7 en 7, ¿ah? Entonces, ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Entonces, ya, descartado el 7. Entonces,
¿Eso qué significa? Que 101 es primo, 103 es primo, 107 es primo, 109 es primo y 113 también es primo. Esos serían los primeros números primos de 3 cifras. Entonces nosotros tendríamos al 101, al 103, al 107, 109 y 103. Esos son los primeros números primos de 3 cifras. ¿Sí? Y entonces, cuando me dice, por ejemplo, que la cantidad que tiene Abel es la suma, ¿no? Dice cuya capacidad de litro coincide con los 5 primeros números menores, dice, ya, él tiene un tonel entonces con 105 litros, otro tonel con 103, otro tonel con 106, o sea, la cantidad de litros que tiene cada tonel coincide con estos números primos, otro tonel de 109 y otro tonel de 103. Entonces, ¿cuánto posee en total? Sumamos. Y la suma nos da 533. Y en el problema nos dice cuántos litros más de vino en total tiene Abel que hubo. O sea, me están pidiendo la diferencia, ¿no? Entre las dos cantidades. Abel tiene 533, Hugo 232, la diferencia 301, ¿de acuerdo? Alternativa B. ¿Alguna, alguna pregunta? ¿Está claro cómo saber si un número es primo? A eso se le llama criterio de Eratóstenes. Vamos a ver el chat. Creo que hay consultas acá, ¿no? Dice, profe, ¿puede explicar rápidamente la parte de Hugo? Ya, vamos a explicar la parte de Hugo, ¿ya? Pero, y también vamos a explicar nuevamente el criterio, ¿no? De cómo saber si un número es primo. A ver, vuelvo a compartir pantalla, ¿ya? Hugo dice, él posee un tonel lleno de vino. Y dice que la capacidad de ese tonel coincide, la capacidad de ese tonel coincide, dice, es equivalente a la suma de todos los números compuestos que se escriben con 3 cifras en el sistema ternario. Entonces, yo necesitaría saber cuántos números de 3 cifras, cuántos números compuestos, decía la suma de todos los números compuestos, cuántos números compuestos se escriben con 3 cifras en el sistema ternario. Entonces, en el sistema ternario, el número de 3 cifras sería ABC en base 3. Si tiene 3 cifras, es mayor o igual a 100 y menor a 1000. Siempre, en cualquier base. Siempre está entre 100 y 1000. Si nosotros aplicamos descomposición polinómica, 100 en base 3 nos haría 9. Y el otro 1000 en base 3 nos haría 27. Si fuera 10.000, nos haría 81 y así. Entonces yo necesito saber cuántos números compuestos hay en ese intervalo entre el 9 y el 27. O sea, n, ese valor n, está entre 9 y 27, menor a 27, o sea, hasta 26. ¿Quiénes son compuestos ahí? Por ejemplo, el 9, el 10, el 11 no es compuesto, luego sigue el 12, el 13 no es compuesto, el 14, el 15, 16, el 17 no es compuesto, me paso al 18 y así. Pero sumar todos ellos es complicado. Entonces, lo más fácil sería que para sumar los compuestos, lo que hago es sumo todos los números, todos, ¿ah? Del 9 al 26, todos los números enteros del 9 al 26 y le resto los primos. Si yo al total de números le resto los primos, esta diferencia es la cantidad de compuestos, la suma de compuestos. Por eso se nos da 232. Ahora, eso es lo primero. Si yo quiero saber si un número es primo o no, le dije así. Por ejemplo, yo quiero saber si el número 113 es primo. Quiero saber si el número. Entonces, aproximadamente le saco su raíz cuadrada. Aproximadamente es 10, algo. Entonces, trabajo con los números primos menores a su raíz cuadrada, o sea, con el 2,
con el 3, con el 5 y con el 7. Nada más. El número 113 no tiene mitad, no tiene tercia, no tiene quinta y no tiene séptima. Si ninguno de ellos es su divisor, entonces el número es un número primo. O sea, es una manera fácil de determinar si un número es primo. A este criterio se llama criterio de Eratóstenes. Muy bien, lo voy a dejar ahí, de repente quieren tomar captura y pasamos al problema 2. Listo, problema 2. Dice así, Mario tiene 5.845 soles, ¿ya? Está fuerte, ¿no? Y dice una cantidad equivalente. Dice que gasta, lo que gasta es una cantidad equivalente a la suma de divisores primos. Lo que gasta es una cantidad equivalente a la suma de divisores primos positivos del número de soles que tiene. Entonces, para saber cuánto gasta, lo que tendría que hacer, ¿no? Él descomponer al número 5.845. Lo tiene que descomponer, ¿sí? Eh, no sé, a ver, por ejemplo, ¿no? Tenemos el número 5.845. Por ejemplo, lo primero, si termina en 5, tiene quinta. Entonces yo puedo hacer acá, por ejemplo, 5.845. Si a nosotros le sacamos quinta, nos daría 1.169, por ejemplo, de frente. Luego, sumo, par no es. Quinta ya no tiene. Tercia no tiene tercia. ¿De acuerdo? Entonces, séptima, si yo pruebo, por ejemplo, con séptima, ahí sí nos da 167. Ajá, tiene séptima. Y entonces nuevamente llegué a 167. O sea, hasta el momento es 5 por 7 por 167. Pero yo todavía no sé si 167 es un número primo. Si fuera primo, ahí quedó. Si no es primo, hay que averiguar cuáles son sus factores. Entonces, nuevamente vamos a aplicar el criterio de Eratóstenes para 167. ¿Sí? Entonces, aproximadamente su raíz cuadrada es 12, algo. ¿Por qué? Porque 169, su raíz es 13 y de 144 es 12. Como el número está entre ambos, es más de 12 y menos de 13. 12, algo. Ni siquiera necesitas saber el decimal. 12, algo. Entonces, ¿cuáles son los números primos menores a 12, algo? Sería el 2, el 3, 5, 7 y 11. Esos son los únicos números con los que voy a probar. Si ninguno de ellos es divisor del número, entonces el número es un número primo. Nosotros podemos ir descartando. A ver, el número mitad no tiene, ¿no? Descartado mitad. Tercia no tiene, porque la suma de sus cifras nos da 14, no tiene tercia. Quinta no tiene, no, porque no termina en 5. Le puedes aplicar el criterio de divisibilidad por 7 o de frente divides entre 7. 16 entre 7, 14 sobrando 2. 27 entre 7 no me da, no tiene séptima. Lo mismo para criterio de 11, le puedes aplicar el criterio o dividir. Por ejemplo, 16 entre 11 me da 1 sobrando 5. 57 no tiene onceava. Ah, no tiene tampoco. Como ninguno de ellos es su divisor, entonces ahí recién decimos que el número es primo. Si el número es primo, esto que ya teníamos ahí, esa es la forma canónica. Recién ahí nosotros podemos decir que el número está en forma canónica. Bueno, la cantidad que gasta, nos dice, gasta en soles una cantidad equivalente a la suma de sus divisores primos. Entonces, no tengo que aplicar la fórmula de suma de divisores. Simplemente sumo los divisores primos, solo son tres. ¿Cuáles son? El 5, el 7 y el 167. Si yo no supiera que 167 es primo, no sabría si sumarlo o no. Entonces, la suma es lo que gasta. Lo que gasta sería 179. Entonces, él tenía 5.845, gasta 179, entonces lo que le queda sería 5.666. Como no dice suma de cifras, habría que sumar 5 más 6 más 6 más 6, nos haría 23, alternativa C. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí. De repente tienen consultas ahí. Pregunten, activen su micrófono y pregunten. Voy a ver el chat entonces. Voy a dejar de compartir.
No hay preguntas. En el chat multitudinario tampoco hay consultas. Muy bien, chicos. 11:54:39. Ya, ahorita va a sonar el timbre, estoy seguro. Entonces, ya no vamos a avanzar el siguiente. Va a sonar el timbre. No sé si se está entendiendo el criterio de Eratóstenes. Ustedes me pueden comentar. No hay consultas. Muy bien, chicos. Entonces vamos a hacer, ya estamos en la hora, tengo yo, supongo que el coordinador también tiene la misma hora. Sí, ya está, justo receso. Entonces 12:10 continuamos.